Aquí en Informe 3 Televisión recibimos a Romina Paterer, que es docente y que nos visita. Gracias, Romina, por visitar Informe 3. No, muchas gracias a vos, Rodolfo, por permitirme este espacio para conversar un poquito con vos y toda tu audiencia. Bueno, Paterer, el próximo día lunes, el 24, comienza el ciclo lectivo 2025 en la mayoría de las provincias, pero bueno, hacemos hincapié aquí en Entre Ríos y venimos, o los alumnos y los papás, los docentes, venimos de las vacaciones, ¿no? Y es como que para allí los docentes vienen trabajando, ¿no? Pero los alumnos van a comenzar. ¿Cómo podemos colaborar en la casa para poder habituarnos los papás y los alumnos a esta nueva modalidad que, bueno, que se repite año a año, pero bueno, ¿cómo nos vamos preparando? Bien, bueno, en las instituciones educativas tenemos ya todo un trabajo importante que comenzamos desde el 10 de febrero. Lo principal es la planificación del año, proponerse metas, objetivos a corto, mediano y largo plazo, que tiene mucho que ver con qué queremos para nuestros estudiantes en este año, ¿no?, que comienza. Y un poquito también podemos pensar que desde casa, en familia, podemos ir colaborando con este acercamiento nuevamente a la rutina, a entrar en contacto con las cosas de la escuela. Entonces, es lindo ir motivando, ¿no?, a nuestros hijos en casa. ¿Y de qué manera? No sé, por ejemplo, armando con ellos, bueno, todo lo que respecta a los útiles, hacer algún tipo de lectura, acercarse a algún libro, no necesariamente tiene que ser escolar, cualquier libro que tengamos en casa, poder ir hojeándolo, mirándolo con ellos. Para los más grandes, algún tema de interés, ir conversando. ¿Qué esperas también? Sobre todo con los chicos de secundaria se puede conversar un poquito, bueno, ¿qué objetivos nos podemos poner este año? ¿Cómo podemos iniciar el primer mes? Siempre desde el lado desde una mirada positiva esta cuestión escolar, ¿no? Con palabras de aliento y sobre todo estimulando que volver a la escuela es un momento clave e importante y súper enriquecedor para nuestros hijos y en la escuela, ¿no?, nuestros estudiantes, que es un momento de crecimiento. Eso es importante, avanzar sobre ese aspecto, ¿no? Nos ayuda a crecer, nos ayuda a interiorizarnos, a conocer más sobre la realidad en la que vivimos. Y no desde esa mirada, ¿no?, un poco tediosa, hay que volver, que el calor, que bueno, más allá de esas cuestiones que sabemos que están, que no hay, los ventiladores tal vez no funcionan bien en la escuela, que bueno, más allá de eso, poder motivarlos, ¿no?, en esto de cuánto vamos a aprender o qué cuestiones podemos llegar a lograr este año en la escuela. Y a cualquiera nos pasa, a los adultos también. Nosotros, si estamos motivados, nos dan más ganas de hacer cosas. Entonces, un poquito con los chicos también es bueno eso, proponerles algún juego, algo que tenga que ver con alguna temática que vamos a ver en la escuela después, ir trabajándolo un poco desde ese lugar, ¿no? Hacer este acompañamiento desde casa, para que ellos se den cuenta que no es algo negativo, decir, ufa, tengo que volver a la escuela, sino que podemos mirar este lado positivo y de crecimiento en lo personal, ¿no? Claro. Ver la parábola, ¿no?, del vaso medio lleno o medio vacío, exacto, digamos. Es decir, que no sea algo de, arrancan las clases, se me complica todo, sino decir, bueno, es una buena oportunidad para aprender y una buena oportunidad para enriquecerse en lo que tiene que ver con lo pedagógico. Exacto. Sobre todo también lograr conversar con nuestros hijos en casa qué esperamos para este año, ¿no? Por lo general los docentes siempre hacemos eso en la primera etapa, lo que llamamos etapa diagnóstico. Bueno, con qué conocimientos vienen, qué es lo que esperan ellos también para este año, cómo es su forma de aprender, eso también evaluamos dentro de la escuela. Y bueno, y en casa también está bueno pensar, bueno, este primer mes, ¿qué esperas lograr en la escuela? ¿Va a pasar esto? Por lo general, muchas veces ya sabemos cuál es la seño que nos va a tocar, o los profes medianamente. Entonces vas a tener este profe acá,
fíjate que con esta materia podés trabajar sobre este aspecto que te gusta. Entonces ir motivando un poquito ahí, sobre todo en los gustos, ¿no? Si a vos uno en casa sí conoce mucho a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, si a vos te gusta esto, en la escuela, con tal docente o con tal materia, lo vas a poder profundizar, comentarle a la maestra que te gusta esto, cosa de que ellos también puedan ir viendo esa relación entre la escuela y mi vida cotidiana. Eso es importante también, que la escuela no es algo que corre en paralelo a mi vida, sino que forma parte de mi vida. Y es bueno poder hacer esa conexión, ¿no? Esa relación entre los conocimientos escolares y los conocimientos cotidianos, ¿no? Que se vinculan muchísimo y bueno, y que también tiene que ver un poco con la forma en que el docente encara esa articulación de contenidos entre lo escolar y lo que el chico trae, decimos, ¿no? Con esos saberes previos o ese bagaje cultural. Entonces un poquito ir por ese lado también, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? También es importante trabajar con nuestros hijos en casa cómo decir las cosas, ¿no? Cómo hacer un pedido en la escuela, cómo decir que no me siento a gusto con esto, cómo decir que esto me gusta y quiero aprender un poco más. Eso también es importante, ir preparándolos en ese aspecto. A veces uno dice, bueno, los adolescentes, por ejemplo, ya saben cómo dialogar o cómo pedir o decir tal cosa, y justamente por su etapa de adolescente son más retraídos, un poco más tímidos, les cuesta más expresarse. Entonces es bueno volver a charlar con los más grandes también sobre esto, ¿no? Es importante decir cuando algo no me gusta, es importante hablar cuando me interesa saber algo más. Más allá uno a veces tiene la costumbre de eso trabajarlo en casa más con los más chiquitos. Claro. Pero siempre es bueno volver a profundizar y a darle esa confianza, ¿no? a nuestro hijo o hija, transmitirle esa confianza de que puede hablar, puede decir. En las escuelas siempre esperamos eso de nuestros estudiantes, que se animen, que vengan, que planteen, que digan. Entonces, a veces es bueno también en casa volver a charlar sobre eso, ¿no? Claro. Sobre cómo decir las cosas en la escuela. Claro. Y más teniendo hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, que yo por ahí a veces comparo mi época de estudiante, donde las profesoras eran unas señoras que por allí no hablaban mucho con los alumnos, o era un poco, no sé si voy a utilizar la palabra correcta o no, pero los estudiantes los veíamos como personas donde no podíamos dialogar, sino que teníamos que escuchar lo que nos decían o lo que nos enseñaban y nada más. Y hoy vemos que los profesores tienen esa apertura con los alumnos para que puedan contar sus cosas, en lo que tiene que ver con la escuela, en lo que tiene que ver con su vida privada y demás, y eso también hace más fácil la comunicación. Exacto, sí. Dentro, sobre todo estos últimos años, al renovarse también los diseños curriculares, al presentar el Consejo de Educación distintos programas, sobre todo referidos a lo que es educación emocional, que por ahí un poco se trabaja más que nada esto del diálogo, de la apertura. Siempre apelamos a que el estudiante empiece a ser un estudiante más reflexivo, más crítico, y eso desde el lado del docente lo vemos y lo proyectamos en nuestras propuestas de enseñanza, ¿no? Nosotros tenemos que elaborar distintas estrategias al enseñar que permitan que el estudiante pueda decir, cuestionar, preguntar, animarse, ¿no? Y hay distintas dinámicas, distintas estrategias que se ponen en juego en el aula para lograr que el estudiante, como uno dice, se abra, ¿no? Pueda manifestar, pueda decir lo que siente con respecto al conocimiento que estamos debatiendo en el momento. Nosotros siempre apelamos mucho a esto de las formas, ¿no? Hay formas en que uno se dirige hacia el otro, desde los dos lugares, desde el estudiante y desde el docente también. Esta cuestión, bueno, de respetar la palabra del otro, de saber escuchar. Por eso son hábitos que también se vienen trabajando mucho desde el jardín de infantes, desde el maternal también, si se quiere, ¿no? Esto de cómo nos posicionamos ante la postura del otro, cómo escuchamos con respeto,
¿Cómo decimos, acepto lo que decís, pero no estoy de acuerdo, porque me parece que es así o asá, digamos? Todo eso se planifica también, aunque a veces no se vea ese trabajo, por ejemplo, desde las familias o desde la sociedad. Esta primera etapa para el docente es clave. En las escuelas se está planificando mucho. Cuando uno dice planificar o pensar en un plan estratégico, tiene que ver también con qué deseo, ¿no? Y qué objetivo me propongo con mis estudiantes, con mi escuela toda, dependiendo el rol que cumplo dentro de la escuela y bueno, dependiendo de los actores institucionales que hay. Ahora, en esto que vos decías, bueno, que se habilita más o se apela más a que el estudiante pueda decir lo que siente también, ¿no? Hay distintos actores dentro de la institución, distintas figuras que se fueron construyendo, se fueron sumando al trabajo como comunidad educativa. Por ejemplo, dentro de las escuelas primarias, que tenemos la AMO, hay instituciones que tienen profesionales que también son externos, que tienen sus propios consultorios como psicólogos, psicopedagogos, pero también cumplen un rol o una tarea dentro de la escuela. Dentro de la escuela secundaria también hay un equipo, que eso es relativamente nuevo, ahora un par de añitos, un equipo de orientación y tutoría que consiste en 3 actores, por lo menos, que es un psicólogo, psicopedagogo y el asesor pedagógico, que justamente trabajan estos otros aspectos por los cuales se ve atravesado el aprendizaje, como el emocional, por ejemplo, ¿no? Para aprender tenemos que sentirnos bien también, estar bien, sentirnos cómodos con eso que estoy aprendiendo, con el espacio en el cual yo me encuentro y me dispongo para aprender. Entonces, por suerte, se van generando estas otras figuras dentro de la escuela para apoyar y contribuir a un buen desarrollo del aprendizaje de cada estudiante, ¿no? ¿Cómo planifican el año, digo, los docentes, teniendo en cuenta el uso de la inteligencia artificial hoy en día, que muchos alumnos a la hora de hacer tarea apelan a eso? Sí, bueno, hay distintas posturas con respecto a la inteligencia artificial. Por un lado, primero que el docente tenemos que saber usarla o tener conocimiento sobre eso. Tenemos que seguir profundizando en eso. Por ahí desde el Consejo de Educación se han dictado algunos cursos referidos al uso de la inteligencia artificial y cómo de algún modo podemos nosotros incorporarlos a nuestro plan de trabajo. Enseñar a usar bien la inteligencia artificial a nuestros estudiantes, esa es una postura. Por otro lado, también hay otra línea que plantea esto de cómo lograr que no usen tanto la inteligencia artificial para llevar adelante ciertos trabajos. Entonces, ahí es donde juega un rol muy fuerte el trabajo áulico. Dejar de pedirle muchas cosas al estudiante que haga por fuera del horario escolar, por ejemplo, y centrar y focalizar la mirada en la tarea cotidiana. Que eso también es favorable porque uno como docente va viendo cómo desarrolla esa actividad o cómo resuelve cierta situación problemática que le planteo. Entonces está interesante porque yo puedo ver ahí todo el proceso que hace el alumno, ¿no? Siempre apostando a que, bueno, planificar una actividad que pueda realizarse y comenzar dentro del aula y terminarla en mi horario de clase, ¿no? Por otro lado también se plantea un poco esto de referido a la inteligencia artificial en decir, bueno, pero ¿qué uso pedagógico le puedo dar? ¿Cómo hago para que mi estudiante también aprenda a usarlo? Sabemos que está, entonces tampoco podemos desconocerlo o decir, no, esto no. De algún modo uno tiene que ir vinculándose con lo que los estudiantes también manejan, ¿no? Sobre todo en el nivel secundario. Así que bueno, ahí están las propuestas, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo hago para usarlo? ¿Cómo hago? Y que tiene mucho que ver con el tipo de preguntas que como docente le doy a mi estudiante.
que tienen que ver con preguntas de una resolución por parte del alumno más crítica, ¿no? No tanto que pueda ser una respuesta memorística, y una pregunta que lo invite a pensar, que tal vez la respuesta sea otras preguntas. Por eso tiene mucho que ver cómo hago la pregunta. Para nosotros siempre cuando trabajamos desde el espacio de una asesoría pedagógica, sobre todo en las escuelas, siempre hacemos hincapié en eso, ¿no? ¿Cómo preguntamos? Dependiendo de la pregunta que hago, es la respuesta que yo voy a suscitar en mi estudiante, ¿no? Si hago una pregunta muy mecánica, la respuesta va a ser esa. Claro. Si en cambio invito a través de la pregunta a que tenga que pensar otras cosas, a que tenga que buscar, a que investigar para elaborar una respuesta propia, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Claro. Romina, la última, arrancan las clases el próximo día lunes, ya está el calendario, bueno, si todo iría bien, estaría finalizando ya a principios de diciembre o finales de noviembre. El calendario establece el inicio el 24 de febrero y la finalización el 23 de diciembre. Ahí después pueden pasar muchas cosas, porque cuando inicia el mes de diciembre, el calendario ahí establece la finalización el 23, pero hay distintas fechas que llevan a el periodo de intensificación, de revisión, el periodo de mesa de exámenes, el periodo de actos escolares, todo debe darse en ese tiempo también. Entonces, siempre llegado el momento, el Consejo de Educación vuelve a hacer alguna modificación sobre ese final del calendario y establece algunas otras pautas como para que las escuelas tengamos en cuenta. Pero por el momento dice del 24 con un receso invernal ahí de 2 semanas y finaliza el 23. Romina, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Rodolfo, por el espacio y bueno, por poder compartir un poco con la gente también nuestra tarea docente, ¿no? No es solamente ir al aula y dar la clase, sino que conlleva mucho trabajo que no se ve, pero que es importante a la hora de preparar la clase para nuestros estudiantes.